Bueno, buenos días a los pocos que estamos. No, esta clase es una clase de repaso, pues, y vamos a ver lo que yo voy a tomar aquí, pues, lo que voy a explicar aquí va a ser unas pautas para el tema principal de la evaluación, ¿no? Entonces, vamos partiendo de lo primero que debemos conocer nosotros. Cuando hablamos de emprendimiento, no podemos dejar de hablar nosotros de de investigar. O sea, vamos a delimitar a qué vamos a investigar. Cuando vamos a investigar o vamos a abrir un emprendimiento, necesitamos saber qué es lo que tenemos que investigar. Y entonces vamos a investigar a nosotros a los actores del mercado. Podemos verlo de la siguiente forma, ¿no? Tenemos a cuatro. Aquí tenemos a productos sustitutos, proveedores, clientes y competencia potencial o la competencia que está directa a nosotros. Entonces, vamos a ver entonces nosotros que la competencia, vamos a ver el primero que es de todos estos elementos que vimos, vamos a ver el primero que es producto sustituto. ¿A qué se refiere producto sustituto? Un producto sustituto es aquel que satisface las mismas necesidades que el producto original que se está estudiando, ¿no? Lo que usted pretende crear o crear su empresa, su emprendimiento. Vamos a hacer énfasis en que es ese elemento principal que es parecido a él. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo carnes, entonces carne de res, pues el producto sustituto de la carne de res pues es la carne de pollo. Entonces todos aquellos que van a comprar carne van al mercado, ¿no? Imaginemos que van al mercado de víveres y van a comprar carnes y quieren comer carne, pero de repente no encuentran la carne de res. Entonces, tienen los productos sustitutos de la carne de res. O compran carne de chancho, ¿sí? O compran carne de pollo. Entonces, son sustitutos de ese producto. Entonces, son similares, cumplen la misma función, satisfacen la misma necesidad, ¿sí? Pero no son iguales en términos generales, ¿no? Como le decía, ¿no? Si uno es carne de res, pues el otro es otro tipo de carne. O si estamos hablando, por ejemplo, ¿qué otro ejemplo puede ser puntual aquí? Si estamos hablando, por ejemplo, de un mercado de... Ay, se me fue el nombre. Si estamos hablando, por ejemplo, de zapatos, alguien no encuentra zapatos o están muy caros los zapatos, pues se va a inclinar por zapatillas o se va a inclinar por otro tipo de calzado diferentes al que tenía pensado comprar. Entonces, esos son sustitutos. Entonces, son lo que satisfacen la misma necesidad, pero del producto de estudio, pero que no son exactamente iguales, ¿no? ¿Constituyen una amenaza? Claro, constituyen una amenaza para que usted, para la oferta y la demanda del producto que usted está, para su producto que intenta vender o intenta crear usted. Entonces constituye una amenaza. Ya, entonces, tiene que conocer muy bien quiénes son los productos sustitutos con los cuales usted se va a enfrentar. ¿Y qué pregunta debe hacerse usted? Pues, ¿quién vende? ¿Cuáles son sus precios? ¿Dónde están ubicados? ¿Cuál es su publicidad? ¿Qué estrategia de mercado tienen? ¿No? Todo eso usted debe preguntarse y debe investigar primero antes para poder realizar su negocio. ¿Qué más ahora debemos saber nosotros? Los proveedores. Pues los proveedores son aquellas empresas que nos suministran a nosotros de la materia prima que estamos elaborando. Si nuestro producto, si nosotros nos dedicamos a hacer calzado, pues es a donde compramos la materia prima, yo que sé, el cuero, el hilo, yo que sé, cosas así, ¿no? Si nos dedicamos, por ejemplo, a hacer pan, pues es quien nos vende a nosotros la harina, quien nos vende a nosotros la sal y cosas o elementos que son necesarios para el pan. Entonces, estos elementos que están aquí son importantes con conseguir nosotros un proveedor. Ya, este proveedor que nosotros consigamos debe tener las siguientes características. Debe ser serio, debe tener seriedad. Vemos también nosotros la calidad del producto que vamos a comprar. Vemos la capacidad, si tiene la capacidad de satisfacer toda nuestra demanda de producto, el precio, si no está muy caro, comparamos, ¿no? Casi como usted va a comprar algo, ¿no? Voy a comprar algo, pero no me quedo con el primero que compré. Bueno, si estoy intentado en comprar, pues voy preguntando a cuál de todos, miro su calidad, miro su precio, pues y lo compro, ¿no? Aceptando que usted esté apurado, esté con mucha prisa, pues y compre cualquier producto, ¿no? Pero en términos generales siempre se hace eso. El crédito, vemos si nos dan crédito nosotros los proveedores dan crédito a nosotros del producto de ellos, las garantías que hay con respecto a eso. ¿Qué más tenemos aquí? Fidelidad, sí, lo importante, ¿no? Si vemos que hay otro cliente, pues si nos deja votado a nosotros. Todo eso debe estudiar a los proveedores y ver cuál de esos proveedores son los mejores que le ayudan a usted a emprender su negocio. Competencia.
Son aquellas empresas o aquellos emprendimientos que ofertan los mismos productos que usted. Si vimos que en los sustitutos ellos satisfacen la misma necesidad, pero con un producto diferente, ¿no? Pero en cambio satisfacen la misma necesidad con el mismo producto. Eso quiere decir que si usted vende carne de res, ellos también venden carne de res. Que si usted vende pan, ellos también venden pan. Si usted vende, yo qué sé, helados, cosas así, lo que sea, zapatos, productos electrónicos, lo que sea. Entonces, ahí al lado, o al frente, o una cuadra más adelante, hay otra empresa, otro emprendimiento que oferta lo mismo o exactamente lo mismo que usted. ¿Ya? Entonces, eso lo llamamos nosotros competencia. ¿Qué debemos analizar nosotros de la competencia? Debemos analizar quiénes podrían ser, cuáles son sus precios, qué fortaleza económica tiene, porque no va a poner, por ejemplo, una tiendita al lado de un comisariato gigantesco, pues no. Obviamente, pues mi tiendita, a duras penas y conseguiré algunos que otras cositas por ahí, pero la gran mayoría pues opta por un supuestamente productos más económicos en un comisariato, más grande, más cosas, más variedad. Entonces, pues no va a ser lo mismo, ¿no? Usted no va a poder competir con su emprendimiento de venta de víveres muy pequeñito, pues si lo pone al lado, justamente al lado, de un comercial mucho más grande, donde oferten todos los productos alimenticios que usted también va a ofertar. Entonces también debe ver su capacidad, la fortaleza económica que este tenga también. Es muy importante eso. ¿Qué más tenemos aquí? Y la estrategia de mercado. ¿O qué capacidad tiene? ¿No? Si su capacidad es gigantesca, ya, entonces también eso hay que tener en cuenta. Estrategias de mercado. ¿Qué estrategias de mercado aplican ellos? ¿Ya? Si vemos que vamos aquí, ¿quiénes podrían ser? Ya lo tenemos identificado. Los precios, competimos con los precios. Fortaleza económica, son iguales que nosotros. Su capacidad, estamos ahí, creo que nosotros producimos un poquito más. Y ahora a ver qué estrategias aplican ellos, ¿no? Entonces todo esto es un factor importante o juega un punto importante en todo esto. Cliente. Bueno, el cliente pues es la persona que va a comprar su producto, ¿no? Puede ser esta persona natural o jurídica que compra su producto o adquiere su servicio, ya a cambio de dinero. Eso es todo. Y debemos preguntarnos nosotros de los clientes lo siguiente: ¿cuántos son? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Dónde compran ahora? ¿Cuánto pagan ahora? ¿Cuál es su nivel de consumo? ¿Cómo pagan? ¿Qué les atrae? ¿Sí? Imagínense que ¿cuántos emprendimientos no han hecho eso, no? Han puesto su negocio y no han investigado al cliente a la competencia y en esas cosas, ponen su producto, su negocio. 3, 4 meses más, 3, 4, 5 meses más después, pues cerraron el negocio, se fueron. ¿Por qué? Pues ellos nunca investigaron todo lo que estamos viendo aquí nosotros. Todos estos aspectos son importantes y que se debe investigar, ¿no? Pues esto ya fue un taller que hicimos nosotros. Y luego pasamos al siguiente tema. Ya, una vez que nosotros vimos ya cuáles son estos productos sustitutos, proveedores, cliente y competencia, pues tenemos que definir los objetivos. Ahora vamos a investigar, ¿no? Ahora queremos definir los objetivos de una investigación de campo, ¿no? Vamos a determinar nosotros todos estos factores, cómo influyen, de qué manera yo puedo llegar a mi objetivo, que es crear mi emprendimiento o generar mis ganancias. Entonces, una vez delimitado el tema, investigar, pues pasamos a definir los objetivos. Estos objetivos pues, deben ser concretos, ¿no? Recuerden que debe tener coherencia al momento de redactar los objetivos y se redactan en verbo infinitivo, por ejemplo, investigar, planificar, buscar. ¿Qué significa de infinitivo? Que termina en esto, ¿no? En ara. Planificar, investigar, buscar, analizar, demostrar. ¿Sí? Entonces eso se llama infinitivo. Cuando usted ponga, por ejemplo, empieza un objetivo, usted diga identificar los principales fuentes de empleo que hay en el país. Por ejemplo, empieza con un verbo infinitivo. Identificar los principales proveedores los proveedores para nuestro emprendimiento. Identificar cuáles son las fuentes de competencia que nos vamos a enfrentar nosotros, cosas así, ¿no? Entonces, esto se hace obviamente pues en etapa en la cual usted aún está explorando si poner su negocio o no. Hay 3 preguntas que usted debe hacerse y responden a lo siguiente. Exponer el proceso de investigación hace referencia a qué quiero hacer en la investigación. ¿Sí? Usted debe aclarar todo esto de manera concreta. ¿Qué quiere hacer en la investigación? Desarrollar el conocimiento, al hacer la pregunta, ¿qué es lo que busco conocer? Cuando yo quiero desarrollar algo, debo analizar yo qué es lo que busco conocer. Expresar el conocimiento, pues dice a dónde quiero llegar. ¿Ya? Entonces, así de esa forma usted responde esas 3 preguntas y ya puede definir objetivos a investigar.
Entonces, la definición de objetivo puede ser obtenida desde un análisis de su situación en la cual se encuentra usted, o del emprendimiento, o de la fortaleza, o debilidades, oportunidades, amenazas, que presentan todo esto, ¿no? Desde ahí usted puede plantear sus objetivos, ¿ya? Estas son algunas recomendaciones que son para crear el objetivo, ¿no? No ponga objetivos demasiado largos, no deben ser concretos, deben ser objetivos reales, tampoco ser fantasiosos, ¿ya? Ejemplo, por ejemplo, disminuir la basura, contamina, es un objetivo. Eliminar la basura ya sería algo que no es factible, ¿no? ¿Cómo usted va a poder eliminar toda la basura? No es real, entonces eso. Entonces, eso es lo que vamos a analizar nosotros ahí, ¿no? Pues luego de eso pasamos al siguiente tema, que son creo que este es, las encuestas. Sí, este es. Una vez que ya hemos determinado a quién le vamos a investigar, proveedores, sustitutos y todo lo demás, luego de que hemos analizado todos estos elementos que hemos investigado nosotros, ya hemos definido nuestros objetivos, ya definimos todo eso. Ahora sí, vamos a ver nosotros qué instrumentos vamos a utilizar para nosotros poder llevar a cabo nuestra investigación, ¿ya? En este caso, pues nosotros lo podemos definir también como técnicas de investigación, ¿ya? Entonces vamos a ver qué técnicas, qué instrumentos vamos a utilizar. Entonces, las técnicas de investigación pues son las herramientas que se utilizan para obtener la información, pues que nos ayudará a nosotros a desarrollar nuestra investigación. En este caso, pues nosotros vamos a imaginarnos, vamos a plantearnos más adelantito. Creo que el último tema fue, cierto, la de las hipótesis y variables, ¿no? Donde planteamos nosotros hipótesis que se han planteado que todas estas hipótesis y variables pues deben estar resueltas, o debe haber, para cada variable debe haber un plan, ¿sí? Si en algún punto pues se muestra algo que nosotros ya tenemos previsto, ya tenemos un plan para acudir a eso. Eso nos permite una investigación de campo, cubrir cualquier percance que en algún momento se vaya a dar. Entonces su investigación va a ser eso, ¿ya? Ay, por cierto, este tipo de investigaciones cuando usted esté en la universidad, pues en los primeros, casi en todos los años, pues siempre va a tener que hacer por cada materia, pues va a tener que un tema a investigar. Va a tener que hacer un proyecto, plantear objetivos, el problema, objetivos generales, específicos, el marco teórico, alguna que otra investigación, si en el caso que decida, y presentar eso. Entonces, eso va a ser el pan de cada día para ustedes allá. Sería ahí cada semestre, ¿sí? Por materia, ¿no? Entonces, ¿qué instrumentos tenemos nosotros para poder realizar este tipo de investigación? Entonces, nosotros vamos a determinar con base en lo que queremos investigar qué tipo de instrumentos vamos a utilizar. Pues les voy a mostrar algunos, ¿no? Y usted va, si usted realiza su investigación, va a determinar cuál es el que se adecua mejor a usted y el que le va a servir, ¿no? Por ejemplo, tenemos la encuesta. Esta encuesta, pues, obviamente se hacen con preguntas abiertas o preguntas cerradas. La recomendación siempre es que la pregunta sea cerrada para evitar que las respuestas sean ambiguas. ¿Qué quiere decir ambiguas? Que tienen diferentes interpretaciones, ¿no? Si yo pongo una respuesta y para mí, yo quise decir esto, pero alguien más la lee, o no, pero esto dice tal cosa, alguien más la lee, interpreta otra cosa, entonces tiene muchas interpretaciones. Entonces, si nosotros dejamos abierta que ellos escriban cualquier cosa, pues se crea, las respuestas pueden ser muy ambiguas y la información, pues, no es concreta lo que queremos saber nosotros. Por eso es que debemos darle, como por ejemplo dice aquí, su hijo consume en la escuela lunch preparado en casa. Escoja una sola respuesta. Y tiene siempre, a veces o nunca. Ya se las dimos. Entonces, eso es algo, una pregunta cerrada, ¿no? Entonces las encuestas pues nos ayudan a obtener ese tipo de información de manera directa de la persona, ¿no? La obtenemos de manera directa de esta persona. ¿Ya? Esta encuesta pues resalta que las preguntas pueden ser subjetivas, la respuesta deben proporcionar la información que busca para facilitar la tabulación de datos. Entonces yo cojo la encuesta, realizo las preguntas, estas preguntas deben ser claras, concisas y deben ser solamente de ir contando, no tanto contestaron sí, tanto contestaron no. Entonces para hacer rápido la tabulación de datos. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Situaciones analógicas se refieren a los casos de estudios similares o simultáneos. Entonces usted puede hacer una analogía porque alguien más hizo algo similar a usted, puso un negocio igual a usted, entonces ellos tienen un tipo ya hicieron su investigación, entonces usted se puede basar un poco en ellos. Entonces, ¿por qué? Porque el estudio de casos es similares. Experimento, pues como su nombre lo indica, pues esto se va a buscar la causa y efecto que hay de determinada situación y va a recrear
todos estos elementos, sí, una y otra vez, para ver cuáles son sus respuestas y en base a la suma de todos ellos, determinar un solo objetivo, ¿no? Observación, pues como su nombre indica, pues vamos a observar nuestro objeto de estudio, nuestra investigación. En este caso, si queremos observar al cliente, tenemos que ver nosotros al cliente en sí, todo lo demás correspondiente al cliente, ¿no? Ya, ¿qué más tenemos aquí nosotros? A la entrevista. La entrevista, pues, es este elemento en el cual le permite a usted, pues, ver cara a cara a esta persona, a este grupo de individuos que están ahí, ¿no? Podemos observar a nosotros cara a cara a todas estas personas, ¿ya? Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Las fuentes especializadas, hablamos de alguien que ya se dedicó a investigar, ya es, por ejemplo, una universidad que se dedica a un estudio de algo o alguna otra empresa, entonces usted ya sabe que la información que está ahí la podemos utilizar, pero nada como la información que nosotros mismos obtengamos de primera mano. Libros y revistas, pues es tradicional este tipo de consultas, pero recuerden que estas son fuentes secundarias. Prensa, también podemos investigar de ello, internet, grupos focales, donde reunimos un grupo de personas con un tema específico, pues si ellos opinan, ¿no? Sobre ese tema en específico, ¿no? Nos falta, creo que me falta aquí a mí un tema, que es, si no estoy equivocado, el de este tema de las fuentes primarias y fuentes secundarias. Ese no está aquí, tengo que explicar ese tema de aquí, repaso, fuentes primarias y secundarias, aquí está. Ese no la tenía, no sé por qué, pero no la encontró rápido. Muy bien. Vamos a ver este de aquí que habla de las fuentes de información. Entonces, una vez que ya nosotros determinamos todo esto, también tenemos que determinar de dónde vamos a buscar la información. Y esta información pues se definen como fuentes. Estas fuentes pueden ser primarias o secundarias. Ya vimos algunos de los instrumentos o técnicas de investigación, ¿no? Estos instrumentos. Pero esta información es el origen de donde usted va a obtener la información. Si su empresa va a crear una empresa nueva, pues va a tener que determinar qué es lo que más le va a servir a usted, si las fuentes primarias o las fuentes secundarias. Aquí en resumen cortísimo de esto, las fuentes primarias de datos pues son las fuentes que encontramos en primera mano, que usted mismo la va a buscar, la va a obtener. Son las que le nombré hace ratito: encuesta, analogía, experimento, observación, entrevista y grupos focales. Estos elementos lo llamamos fuentes primarias de datos porque usted mismo va a buscar esta información. Usted se va a encargar de hacer la encuesta, su empresa se va a encargar de buscar la información y va a investigar directamente al cliente, ¿sí? O al grupo de estudio, lo que está estudiando usted. Entonces, lo mismo hace con todo: la analogía, experimento, observación, entrevista, grupos focales. Usted investiga directamente a la fuente, va directo, ¿no? Entonces, eso le llamamos primario porque nosotros mismos creamos nuestra información, o está de primera mano, o la obtenemos nosotros mismos. En cambio, la secundaria, pues alguien ya la hizo. Son bibliografías especializadas, libros, revistas, prensa, internet. Esta, en cambio, alguien ya las hizo. Alguien ya determinó cuáles son estas fuentes, ¿sí? Alguien ya hizo una investigación, pues entonces usted se va a basar en esta investigación, pero alguien ya la realizó. Ya, entonces, tenemos ventajas y desventajas de esto, ¿no? La ventaja de la fuente primaria porque usted la obtiene de primera mano, usted mismo va a obtener. La desventaja, pues que si usted si usted no realiza algo o no sabe a dónde quiere llegar o no tiene claro qué es lo que quiere investigar, pues va a ser inútil, ¿sí? No va a tener ninguna validez si usted no determina claramente qué es lo que necesita. ¿Dónde se determina eso? En los objetivos que planteamos anteriormente. ¿Qué más tenemos aquí? La fuente secundaria de datos, pues tenemos unas ventajas. La ventaja es que ahorra el costo, el tiempo, porque alguien más ya la hizo. Identifica el problema porque alguien ya más identificó el problema. Usted no tiene que solamente leer y ver si coincide con su problema y se acabó. Desarrollar el planteamiento del problema, ya alguien más ya lo hizo. Entonces usted nomás lo que hace es adaptar a lo suyo. Identificar la variable clave, ya esa ya es fácil porque ya le ayuda a todo eso, ya le da las pautas. Desventaja: los datos pueden estar desactualizados. Entonces puede ser que ya no esté actualizado con lo suyo, ¿ya? Rara vez satisface las necesidades de formación de un proyecto. ¿Por qué? Porque imaginemos que el proyecto se realizó aquí en el Ecuador, que somos tan diversos. Imaginemos que el proyecto se realizó en la sierra, para una empresa de la sierra. Pues de las personas que viven en la sierra, aquí en el Ecuador, pues tienen costumbres diferentes,
tienen hábitos alimenticios diferentes, tienen digamos, son personas que de alguna manera actúan diferente a nosotros los que vivimos en la costa. Entonces influye el ámbito sociocultural de todas estas personas. Entonces, cuando usted va a realizar una investigación y se va a basar en la información de datos secundarios, o sea que alguien ya hizo la investigación, pues debe determinar si esta información se adapta a lo que tiene usted. Y bueno, en fin, la cuestión es que rara vez, en muy pocas ocasiones, las fuentes de datos secundarias son muy parecidas y se adaptan exclusivamente a lo que nosotros estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un ejemplo ahí de un taller que hicimos. Y luego de esto, pues nosotros pasamos al tema de como podrán darse cuenta, pues estoy pasando muy rápido con este tema porque estos fueron temas que ya vimos, ¿no? Creo que si terminamos con este de aquí, que fue el último que vimos nosotros. Bueno, una vez que nosotros ya tenemos identificado cuáles son los productos sustitutos, proveedores, clientes y la competencia, pasamos a hacer los objetivos. Ya hicimos los objetivos, tenemos planteado a dónde queremos llegar, qué lo queremos investigar. Luego de eso, pues ya analizamos cuáles son nuestra fuente secundaria y fuente primaria de datos. Luego de que hicimos eso, ya sabemos nosotros de nuestra fuente primaria que cómo vamos a obtener información, a través de qué instrumento de investigación utiliza usted. Si es encuesta, analogías, entrevistas. Entonces ya tenemos identificado eso. Una vez que ya identificamos esos, pues ahora vamos a recopilar los datos. Pues la recopilación de datos es el procedimiento en el cual usted agrupa todos estos datos. Ya hizo la encuesta, hizo todo lo referente a la encuesta. Entonces usted esa información ya la agrupa. Y luego de que obtiene la información, agrupa y selecciona lo que es útil para usted. Y esta herramienta pues le va a permitir a usted proceder a un análisis. Va a analizar todo lo que es referente a este tema, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la recolección de datos? Porque nos permite medir actitudes referentes a lo que estamos haciendo, a lo que estamos investigando. Entonces, estos conceptos pues lo podemos analizar en base a una hipótesis y a una variable. ¿Qué es una hipótesis? Es un supuesto que se realiza a partir de un análisis previo, ¿no? De que se debe someter a pruebas para comprobar si llegar a una conclusión. Y en cambio, ¿qué es variable? Factor que puede modificarse al ser aplicado a diferentes individuos cuando éste se realiza. Tenemos que formular nuestra hipótesis y debemos calcular cuáles serían las variables a considerar. Una vez que tenemos considerado esos elementos, vamos a determinar nosotros lo siguiente: cuáles son las variables y los tipos de variables que vamos a ver, si son cualitativas, cualidades, o son cuantitativas, de cantidades. Y la hipótesis: ¿qué tanto cree usted que va a ser aceptado nuestro producto o qué tanto cree que se va a ser rechazado nuestro producto? ¿Ya? Y eso vamos a hacerlo a través de una información. Entonces, la recolección de datos o los datos se recolectan a través de una muestra. Y esta muestra pues es lo que nosotros vamos a medir. Para entender esto necesitamos analizar qué es lo que... Hay varias preguntas, ¿no? Antes de ir allá. Primero, pues, ¿qué es lo que va a medir? Segundo, pues, ¿cómo lo va a medir? Con un ratito. Segundo, pues, ¿cómo va a medir esa información? Tercero, ¿qué es lo que va a medir? Cuarto, ¿cómo se aplican estas técnicas, ¿no?, de investigación? Y quinto, ¿cómo se preparan los datos para analizarlos? Entonces, una vez que nos hemos hecho esa pregunta, vamos ahora nosotros a calcular la muestra. Entonces, ¿qué es la muestra? Es una parte, así como muestra la imagen aquí, de la población que nosotros queremos investigar, ¿no? Primero debemos determinar nuestra población. ¿A dónde va a dirigir nuestro producto? Una vez que ya identificamos cuál es nuestra población, pasamos nosotros a identificar, ahora sí, a calcular la muestra. Vemos que la muestra pues es una parte representativa de la población. Como podrán darse cuenta ustedes, aquí vemos que la población está en un círculo encerrado, toda la población, y nosotros pues tomamos un pedacito nomás de esa muestra, un pedacito de esa muestra. Entonces, digamos así, dice que la muestra representa es una parte representativa del universo sobre el cual se puede aplicar herramientas de investigación para adoptar una conclusión. Obviamente, pues esto tiene un cierto margen de error, ¿no? Porque no estamos investigando a todos, entonces siempre va a haber un margen de error. Ya, esta muestra pues es uno de los aspectos primordiales dentro de la planeación de investigación y es determinar el tamaño de la muestra, pero antes es necesario realizar algunos pasos importantes. Ya, usted debe determinar cuál es el tamaño de su muestra. Recuerden, ¿no?, que entre más grande es la muestra, el nivel de confianza o nivel de, ¿cómo se llama aquí?, de
de tolerancia, el de tolerancia, el error, usted va a tolerar menos error, entonces el nivel de confiabilidad va a ir disminuyendo, ¿no? Va a ir aumentando y el nivel de error va a ir disminuyendo. El error disminuye cuando la muestra es más grande. Si la muestra es más pequeña, el margen de error pues va aumentando, ¿no? Primero, identificar cuál es el universo o la población con el cual usted va a estudiar. Segundo, identificar el margen de error que usted va a tolerar en la encuesta, si está realizando una encuesta. Y por último, identificar la identificación del nivel de confianza que desea para la investigación. Hasta qué nivel tolero de confianza. Entonces, si usted quiere más confianza en los datos, pues tiene que aumentar el tamaño de la muestra. Tiene que calcular la muestra pues en base a eso, ¿no? Al nivel de confianza. Más adelante, cuando calculemos la muestra, pues vamos a ver esa partecita de ahí, ¿no? Que el nivel de confianza pues se mide en un valor. Entonces, si ese valor va aumentando, entonces el tamaño de la muestra es mucho más grande. Entonces, veamos entonces lo que decimos aquí, pues que la muestra es una parte importante y se hace... Hasta ahí nos quedamos, hasta la muestra, porque nos pasa con un minuto. Entonces, todo lo que yo hablé aquí, desde el inicio hasta este punto que llegamos aquí de la muestra, pues puede estar gran parte de esta información en la evaluación.